Hola, soy Valeria Maecha y les doy la bienvenida a SkillSube, el programa en donde la opinión y la reflexión van de la mano. Hola, soy Sofía Vaquero y junto con mis compañeros hablaremos hoy de un tema muy complejo y muy presente en nuestra sociedad, el abuso de poder y la violencia. Cuando hablamos de violencia solemos pensar en lo físico, pero la literatura nos ha enseñado que también puede haber violencia emocional o psicológica. Por ejemplo, en Delirio de Laura Restrepo. Y es que la locura de Agustina no nace solo de un hecho, sino que es de una cadena de silencios, de presiones y de abusos familiares, en el cual su mente termina siendo un campo de batalla donde se enfrenta el poder y su miedo. Y en La melancolía de los feos de Mario Mendoza, esa violencia se transforma en soledad. Los personajes cargan con el peso de una sociedad que solo valora lo que considera bello. Y esa exclusión también es una forma de poder. El rechazo social se vuelve una herida constante que marca la identidad y define quién puede sentirse digno y quién no. Ambas historias nos muestran cómo la violencia no siempre se grita. A veces se disfraza de amor, de deber o de normalidad, pero deja cicatrices igual de profundas, porque lo psicológico también destruye. Cuando uno lee Delirio, entiende que el poder no siempre se impone con gritos ni castigos. A veces se manifiesta en el silencio, en el control emocional y en las expectativas que otros ponen sobre ti. Agustina, la protagonista, se convierte en el reflejo de una sociedad que exige perfección y normalidad y termina rompiéndose bajo ese peso. Esa presión también es violencia, una que destruye desde adentro. En La melancolía de los feos, Mario Mendoza nos muestra otro tipo de abuso, más sutil pero igual de cruel. La sociedad misma se convierte en una figura de poder que decide quién merece ser amado, escuchado o respetado. Los personajes cargan con una tristeza que no proviene de su físico, sino del rechazo constante. Es como si el mundo entero se organizara para recordarles su inferioridad. Esa mirada colectiva se vuelve una cárcel invisible. Más inquietante es cómo esas formas de poder se repiten fuera de los libros. Lo psicológico y lo simbólico se vuelven herramientas de control en todos los niveles, desde la familia hasta la escuela, desde los medios hasta la política. En realidad el poder nunca desaparece, solo cambia de rostro. En el fondo todos buscamos tenerlo o resistirlo, pero casi nunca entendemos su peso. La literatura nos advierte que estas violencias simbólicas se normalizan con facilidad. En Delirio nadie cuestiona el sufrimiento de Agustina porque lo ven como un problema personal, y en La melancolía de los feos la sociedad ni siquiera nota su crueldad mata en silencio. Es un recordatorio de cómo el abuso puede volverse parte de la cotidianidad, hasta dejar de parecernos abuso. Por eso estos relatos no son solo ficciones tristes, sino espejos, los cuales nos obligan a preguntarnos si estamos repitiendo lo mismo. Si acaso también somos parte de ese sistema que juzga, impone o calla, y reconocerlo es el primer paso para cambiar. Exacto, y ahí es donde la literatura se convierte en una herramienta de conciencia. Nos hace ver lo invisible, nos enseña que el abuso de poder no siempre deja marcas visibles. A veces solo deja miedo o la costumbre de obedecer sin pensar. Tal vez es más peligroso no quien tiene poder, sino quien lo acepta sin cuestionar. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es una de las representaciones más potentes del abuso de poder en una sociedad que pierde su sentido moral. Cuando todos quedan ciegos, el caos revela quiénes realmente eran. Los que antes tenían autoridad usan la fuerza y el miedo para mantener el control, y los que no aprenden a sobrevivir en la oscuridad. Es un retrato brutal de lo que pasa cuando el poder no tiene límites ni empatía. La humanidad se borra. Algo parecido pasa en Pedro Páramo, donde el poder se convierte en una presencia que incluso la muerte no puede detener. Pedro domina a Comala como un fantasma de autoridad, la castiga, la controla y le manda, aunque ella no esté viva. Su voz es una forma de poder que va atravesando generaciones. Y Rufo también nos muestra cómo el abuso no solo destruye a quien lo ejerce, sino a todos los que quedan atrapados en su ego. Si uno lo piensa, el poder de Pedro es el mismo que vemos en los mitos antiguos. Zeus castigando, Hades reclamando, Hera controlando. En mitos griegos contados otra vez se repite una estructura donde el poder es vertical y se mantiene por medio del temor. Los dioses no dialogan, ordenan, y los humanos aprenden a obedecer porque creen que esa es la única forma de sobrevivir. Es un ciclo tan viejo como la historia misma. Lo interesante es que Saramago, Rulfo y los mitos griegos de Hawthorne llegan al mismo punto. La ceguera no es física, es moral. Es el momento en que una sociedad deja de sentir vergüenza por lo injusto. Cuando normalizamos la violencia o justificamos el abuso, también estamos ciegos. Y esta ceguera es la que mantiene el poder intacto. Exactamente, lo que une todas estas historias es esa pregunta sobre la responsabilidad colectiva. ¿De qué sirve quejarse del poder si lo seguimos alimentando con nuestro silencio?
En Ensayo sobre la ceguera es contagiosa. En Pedro Páramo, el miedo es hereditario. Tal vez el verdadero abuso está en permitir que el poder se repita generación tras generación. Por eso el cambio empieza con la conciencia. Por ejemplo, al final de Ensayo sobre la ceguera, cuando algunos recuperan la vista, no es solo un acto físico, es una metáfora sobre la lucidez que regresa. La literatura nos da esta oportunidad de ver todo, incluso si es algo que no queríamos ver. Todos estos textos, aunque sean distintos, nos dejan la misma enseñanza. El poder corrompe cuando se olvida de la compasión, y cuando el miedo reemplaza el pensamiento, la sociedad entera se vuelve cómplice del abuso. Después de leer y pensar en todo esto, uno se da cuenta que el abuso de poder no es solo una historia ajena. Está en la forma en que se reparten las oportunidades, en los prejuicios, que repetimos sin darnos cuenta, en los lugares donde callar parece más fácil que incomodar. La violencia se sostiene cuando preferimos mirar hacia otro lado. Y lo más triste es que muchas veces el poder no se usa para proteger, sino para marcar distancia. En los libros vemos como personajes que pueden elegir la empatía no lo hacen. En la vida real pasa igual. Hay quienes podrían cambiar algo, pero prefieren mantener el control. Tal vez el verdadero desafío es usar el poder sin perder la humanidad. En Delirio y en la melancolía de los feos, esto queda claro. La mente se fractura cuando no hay comprensión, cuando el poder solamente busca dominar. Pero también hay algo esperanzador. Esos mismos personajes, en su sufrimiento, nos obligan a sentir, a reconocer lo que duele y lo que callamos. Tal vez la literatura sea una forma de resistencia, una manera de devolverle la voz a lo que se quiso silenciar. Totalmente. Y si lo pensamos, todos tenemos algún tipo de poder, aunque no lo veamos así. El poder de la palabra, de la empatía, de no repetir lo que nos lastimó. A veces pensamos que cambiar el mundo es imposible, pero se empieza por lo más pequeño, la manera en la que tratamos al otro, por las veces que elegimos escuchar en vez de imponer. Ensayo sobre la ceguera, Pedro Páramo y los mitos griegos contados otra vez nos recuerdan que cuando el poder se desconecta de la empatía, la sociedad se destruye desde adentro. Pero también nos enseñan que ver en el sentido moral es posible, que siempre hay un momento en que alguien abre los ojos y decide romper ese ciclo. Ese instante, aunque parezca mínimo, es una forma de rebelión. Quizás esa sea la enseñanza más profunda de todos estos relatos, que el poder sin ética no es fuerza sino vacío, que la violencia no se supera con más violencia sino con conciencia, y que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de obedecer al miedo. No es una lección sencilla, pero sí necesaria, porque reconocer la violencia no basta, hay que transformarla. Tal vez el primer paso para hacerlo es aceptar que todos en algún momento hemos tenido los ojos cerrados. Y que abrirnos duele, sí, pero también libera. La literatura nos muestra ese dolor como un camino, no como un castigo. Tal vez por eso seguimos leyendo, porque en cada historia encontramos una forma de entendernos, de sanar o al menos de no repetir los mismos errores. Leer sobre el poder y la violencia no nos vuelve pesimistas, nos vuelve conscientes, y esa conciencia es, en sí misma, una forma de poder diferente, uno que no domina, sino que comprende. Gracias por acompañarnos en este episodio de Skillsube. Esperamos que estas reflexiones los hagan mirar con otros ojos las historias que leen y las que viven. Recordemos que el poder no está siempre en quien más grita, sino en quien más entiende. Que no hay peor ceguera que la de quien se acostumbra al abuso. Y que toda voz que se alza contra la violencia, por pequeña que sea, ya está haciendo la diferencia. Hasta la próxima, sigamos hablando, pensando y leyendo, porque entender el poder también es una forma de liberarse de él.